La cuarta transformación. ¿Cómo ayudarle? Transformar es modificar a algo o a alguien, entiéndase conducta, de forma positiva o negativa, dependiendo del objetivo. Hay diferentes tipos de cambio. Por ejemplo, el pasivo, cuando la persona no hace absolutamente nada y alguien llega y la modifica. Ese es un cambio pasivo. Hay cambios dependientes. Es una persona que participa, pero que solamente participa cuando alguien le dice que tiene que hacer algo o cómo lo tiene que hacer. Le falta iniciativa, le falta buscar, proyectar qué cambios podrían ser los más adecuados. Y los cambios proactivos, en donde la persona, el objeto también, quizá, no necesita que alguien lo modifique directamente, sino que él busca sus propios cambios. O sea, se junta con otros para hacer estos cambios, busca las alternativas, estudia el tipo de posible cambio, etc. Y de la misma manera hay grados de cambios, grados o niveles. Nosotros podemos hacer cambios macros a niveles muy grandes, como serían las macro reformas, las reformas estructurales que se hicieron, que se vienen haciendo, los cambios que López Obrador está haciendo en estos momentos, que de pasar de la Guardia Nacional, de la transformación de plazas, de la implementación de programas de Sembrando Vida, etcétera. Esos son macros. Hay cambios internos de colectivos, de partidos, que se deben de modificar en el interior, en el seno de esos colectivos. Pero también hay cambios familiares, que si bien es un colectivo, pertenece más a la vida íntima, o los cambios individuales. No todos los cambios tienen que ser a niveles macroscópicos, pero tampoco es desdeñable los cambios individuales. De tal forma que los macro y los individuales y los colectivos y los internos, etcétera, van a apoyar una transformación o no la van a apoyar, una transformación positiva o negativa. Todo depende de los objetivos que se planteen. ¿Cómo podemos apoyar un cambio positivo? Bueno, si yo quisiera que no cambiara nada, pues no digo nada. Sí, así de simple. Hay gente que dice, por ejemplo en España, ¿cómo nos están gobernando ahora si no sé qué? Bueno, pues resulta que volvieron a votar a los de siempre. Entonces, si los de siempre, como nos pasaba a nosotros, siempre votábamos o se votaba, o algunos votaban, o había trampa, lo que sea, por el PRI o por el PAN, obviamente a estos grupos no les interesaba ningún cambio al grueso de la población, que sería el cambio positivo. Entonces, ¿cómo podríamos apoyar nosotros el cambio positivo? Bueno, informándonos y no especular, evitar la confrontación, el insulto, evitar el protagonismo, que eso afecta mucho a los movimientos, ¿no? El yoyismo, el que yo quiero ser, el que aparezca en la primera fila, el que yo, si no dicen mi nombre, entonces ya no juego, etcétera. Y obviamente responder a los contrincantes, a los adversarios, a los de mala leche o incluso a nuestros compañeros desinformados o gente desinformada, responder con argumentos y datos duros. ¿Qué es un dato duro? Pues es una información que no precisa de que me guste o no me guste. Es así, ahí está el dato. Esta es otra forma. ¿Qué tenemos que hacer también? Informarnos, analizar, comentar. Informar, analizar, comentar. ¿A quiénes? A los medios internacionales. Desgraciadamente, el trabajo de López Obrador durante los últimos, o sea, por lo menos desde el 2005 a la fecha, ha sido o bien callado o bien alterado, modificado y perversamente manejado. Entonces tenemos que hacer una campaña de información a los medios internacionales, a la comunidad internacional, a la sociedad
¿sí? Porque a veces entendemos como comunidad internacional simplemente a los medios. No, tenemos que trabajar también con la gente. Tenemos que trabajar en las redes sociales. No basta con que ustedes le pongan un like a la información. Hay que explicar, hay que analizar, hay que comentar. Como dijimos hace rato, sin afectar a la gente, sin enfrentarnos, sin insultarlo, lo cual no significa que no podamos analizar, informar y comentar. Informar a nuestros familiares y amigos. Muchos de ellos están desinformados por los medios a los cuales no les interesa que le llegue la información. Entonces tenemos que informar a nuestros familiares y amigos con datos, no con que si me gusta o no me gusta, con datos. A los vecinos, en el trabajo, al público en general, cuando vamos en un camión, cuando oímos algún comentario que está lejos de la realidad o del comentario o de los datos verdaderos. La cuarta transformación no debe ser y no es un solo eslogan, una frase bonita, algo interesante o a una frase que se le ocurrió a alguien. La cuarta transformación debe ser un cambio de hábitos, de costumbres, de forma de relacionarnos con los demás y con el entorno de todos y cada uno de nosotros. La cuarta transformación debe empezar por mi modo de ser, por mi modo de pensar, por mis hábitos. ¿Sí? Si soy una persona que siempre se levanta tarde, pues tratar de organizar esos hábitos. Si soy una persona que no acostumbra a ir a pagar los impuestos o tirar la basura en la calle o siempre relacionarme con los demás pensando que siempre tengo la razón, es hora de cambiarlo. Se trata de transformar para hacer positiva nuestra relación. Andrés Manuel no puede solo, copiemos su forma de trabajo, cumplamos metas sin poner pretextos. Nada de que yo, es que se supone, o es que llegué tarde por esto, o no traje el trabajo por aquello. Midamos nuestros límites, no seamos ajonjolí de todos los moles. Si no podemos con todas las actividades que nos pongamos, decidamos por 2 o 3, no más. Seamos sencillos y sensibles a que no podemos abarcar tanto. Muchas veces el que quiere participar en todo termina por no hacer nada. Seamos honestos con nosotros mismos, que tiene que ver con nuestros límites y nuestros alcances, y con los demás también. Seamos puntuales, el tiempo de los demás también es importante. Nosotros podremos tener muchas ocupaciones, pero los demás también tienen ocupaciones y tenemos que ser responsables. No seamos corruptos, ni en los mínimos detalles, no que corro y me pongo en la fila de las tortillas porque me encontré a la amiga en el segundo lugar. No, nada de que me meto mis papeles sin que nadie se dé cuenta para que me lo revisen primero. No. Trabajemos con seriedad y responsabilidad. Eso no le corresponde a nadie más que a nosotros mismos. Nosotros sabemos si lo estamos haciendo con seriedad o no, si somos responsables o no. No busquemos obtener beneficios a costa de los demás. Nada de que le voy a cobrar 2 pesos más en el kilo de tortillas cuando me pidió 20, ¿no? Y entonces ya voy a tener ahí 2 por 2, 40 pesitos gratis. No, seamos honestos, ¿sí? Cumple tus compromisos con los demás. Si quedo de llegar a las 5, llego a las 5. Si quedo de entregar un trabajo, lo entrego. Si quedo de analizar las cosas, las analizo. Si después de 2 o 3 fallos no lo cumplí, ya no lo voy a cumplir. Así de simple. Seamos respetuosos, amables y solidarios. ¿Cómo comunicarnos de forma efectiva? Estos son principios que Paul Grace, un lingüista de Estados Unidos, plantea a la hora de conversar con los demás. La máxima de cantidad, bueno, ahí está muy claro, creo que no necesito mucha explicación, ¿sí? Es muy importante hacerle caso a esto. Comportamientos en las redes. No impongamos nuestra opinión. Leamos o escuchemos al otro con atención a sus palabras y no a sus preferencias.
No tiene por qué uno insultarlo como, marica, o tú fulano de tal. No, tenemos que atender a sus palabras. Seamos más inteligentes, usemos la cabeza. Tu decir debe estar relacionado con tu hacer, porque somos muy dados a creernos, non plus ultra, y siempre decir que nosotros hacemos todas las cosas bien, pero resulta que incluso con nuestros comentarios estamos haciendo todo lo contrario. No compartas noticias que no hayas contrastado, busca fecha, fuente y emisor. ¿Sí? En varias ocasiones, incluso yo he cometido el error de compartir algo que o no fue verdad o ya pasó, fuera de tiempo. No insultes. Quien tiene la razón tiene argumentos. No necesita el insulto. Usa la cabeza y no el hígado. Organiza tu contribución. La contribución son los mensajes que nosotros vamos a dar. En términos lingüísticos se llama contribución. Cuando vayamos a hablar, sobre todo en público, sobre todo para otros, que no tiene que ver con nuestra vida de casa, pensemos las cosas antes de escribir. Aquí les dejo este esquema que bien puede ayudarles. Al principio quizás dirán que es muy, muy tedioso, pero se van a dar cuenta que cuando empecemos a ser rígidos y estrictos con nuestra forma de hablar y de escribir, la comunicación va a ser muchísimo mejor. Conclusiones. Si nuestro objetivo es contribuir al reforzamiento del trabajo de Andrés Manuel López Obrador en la Cuarta Transformación de México, no basta con apoyarlo en las manifestaciones, leer o ver todas sus informaciones y conocer todos los documentos de formación política. También es necesario saber comunicarnos de forma efectiva a fin de romper la guerra mediática que los neoliberales han declarado a nuestro presidente desde el 2005. El poder del discurso en las relaciones políticas es indiscutible. Precisamente, lejos de lo que muchos piensan, AMLO ha desarrollado un discurso tan efectivo que desencaja al más manso opositor. Un lenguaje claro, directo, sin tapujos y muy cercano a la ciudadanía. No por nada, hasta los fifís y los que se creen fifís ahora participan protestando contra él. Los ha sacado de su zona de confort. Así pues, compañeros, los invito a que se integren de forma más activa en la Cuarta Transformación y que sirva de esto como un preámbulo para la creación de nuestro medio informativo que esperemos pronto se organice. Gracias.